Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente al módulo 2, que trata acerca de los sistemas de representación. Bueno, en este módulo vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a definir primero qué hace falta para contar con un álgebra que sea apropiado para las computadoras, y en ese sentido vamos a repasar o vamos a presentar cómo tiene que ser el sistema de representación que vamos a usar, y una vez fijado el sistema de representación, bueno, algo que nos va a resultar bastante cómodo poder hacer es hacer una conversión entre las bases de ese sistema de representación. Pero bueno, empecemos por el principio. Vimos, sobre todo en el primer módulo, al comienzo del primer módulo, cuando nos preguntábamos qué eran las computadoras, bueno, una respuesta un tanto tramposa o capciosa sería decir, y las computadoras sirven para computar. Pero eso no es como barrer y después poner la basura abajo de la alfombra, la verdad no limpiaste nada. Porque la pregunta que sigue es, ¿qué es computar? Bueno, si vamos al mataburro o bueno, vamos al sentido común, en este caso por ahí es un término más fácil de encontrar una respuesta intuitiva, la verdad que computar es llevar adelante cálculos o calcular. Bueno, si aceptamos esa definición de computar, ahora sí nos metemos en problemas porque calcular es algo que sí venimos haciendo hace un montonazo de siglos o de milenios inclusive. Entonces los amigos matemáticos han trabajado bastante sobre el concepto de qué es calcular o qué herramientas necesitas para calcular. Y en particular, para poder calcular, necesitas dos cosas. Primero, un sistema de representación, es decir, una convención a través de la cual expresar, por ejemplo, los números o los datos sobre los que querés trabajar, para que luego se active el cálculo o la computación en nuestro caso, y también se va a usar ese sistema de representación para expresar el resultado. Y hablando de, bueno, qué conecta a los operandos o a la entrada al cómputo con la salida, es justamente, si pensamos en cómo estudian este problema los matemáticos, hablan de que hace falta contar con un conjunto de operaciones que están específicamente definidas sobre ese sistema de representación. Es decir, son operaciones que saben tomar la entrada codificada de esa manera y te construyen la salida o el resultado también utilizando ese sistema de representación. Si le explicamos o le contamos esto a algún matemático, lo que nos van a estar diciendo es que en esencia lo que estás definiendo es una aritmética. Y sí, está bien, para ahí vamos. Como dice arriba el título de la transparencia, nos interesaría ver o encontrar o formular una aritmética que sirva para las computadoras. Quizás la pregunta que se impone es, bueno, para un cachito, aritmética, creo que hasta en la primaria se estudia aritmética y aprendemos, ya casi primero o segundo grado aprendemos a sumar, restar, después aprendemos a multiplicar, dividir y dale que va. Entonces, si R es el conjunto de los números reales, usando la notación de nuevo de los amigos matemáticos, una aritmética real no es ni más ni menos que un mapeo algebraico F que tiene este dominio y esa imagen. Podrán ver ahí que tenemos como entrada a ese mapeo una tupla, un par de valores de R y como resultado otro valor de R. Esta definición captura en esencia prácticamente cualquier operación que se nos ocurra de estas que veníamos diciendo. La suma, por ejemplo. Y sí, la suma toma una tupla, toma dos elementos y construye el resultado de sumar esos dos elementos. El típico, 2 más 2 es 4. Claro, 2 más 2 sería la tupla de entrada, 4 sería el resultado. Y noten cómo los 2 y el 4 son todos elementos tomados de R. Obviamente que podemos hacer el ejemplo un poco más interesante y decir, no sé, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 nos da 2. Bueno, está bien. Y noten que raíz cuadrada de 2, por ejemplo, si se acuerdan, es un número bastante complicado de escribir. ¿A dónde estoy yendo con este punto? Bueno, ahora se los cuento. En particular, este álgebra de que usa R, que puede expresar números como raíz cuadrada de 2, no nos sirve para las computadoras. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Una de ellas, que las computadoras, todos los componentes de la computadora tienen un tamaño finito. El poder de cómputo es finito.
La cantidad de memoria principal, de memoria RAM, es finita. La cantidad de almacenamiento secundario, por ahí lo que decimos normalmente disco rígido, es finito. La velocidad de tu conexión a internet es finita. No sé, el cloud de cómputo que contrató tu empresa, y bueno, también tiene una cantidad finita, y gracias a Dios el costo de tener ese cloud corriendo también es finito, porque eso lo tenés que pagar vos. O sea, no hay manera de manejar nociones infinitas de manera explícita dentro de una computadora. Ni algo tan simple como el conjunto de los números naturales, que era de lo primero que aprendimos al estudiar aritmética, uno de los primeros sobre los que trabajamos. Ni siquiera n puede ser representado en la computadora. Así que está buena la idea, pero tenemos un problema, ya que si no tenemos una aritmética, no vamos a poder calcular. Y si no podemos calcular, bueno, ¿para qué queremos las computadoras? Bien, avancemos en ese sentido. Vamos a denominar m, noten que con una especie de tipo de letra parecido al que los matemáticos usaban para r, n, z. ¿Se acuerdan los conjuntos? Bueno, que usábamos justamente en matemática, en álgebra, qué sé yo, en esas materias. Vamos a llamar m, una letra que los amigos matemáticos no habían usado hasta ahora, tuvimos que buscar una que esté libre. ¿Y qué va a representar m? El conjunto de números representables en una determinada computadora. Noten que acá yo no puedo decir de representable en cualquier computadora. No. Tenemos que hablar de una computadora en concreto, porque esa computadora en concreto va a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, va a tener una cierta cantidad de transistores, va a tener un cierto tamaño de ALU, va a tener una cierta cantidad de memoria, como decíamos recién. En función de todos esos parámetros, va a haber un conjunto M específico para esa computadora. Pues bien, M, sin dudas, va a ser un subconjunto de R, pero más aún, va a ser un subconjunto estricto. Si lo notáramos, creo que no lo tengo en la transparencia, si lo notáramos con la terminología de conjuntos, es el incluido, pero sin el igual. O sea, claro, M, al ser finito, necesariamente va a ser un subconjunto propio de R, porque M tiene una cardinalidad finita y R, como ustedes saben, es obviamente infinito. Bien, si tomamos a M, podemos postular una aritmética que sirva para las computadoras. Porque noten que la formulación va a ser parecida. Es como la aritmética real, pero adaptada a las computadoras. ¿Y por qué digo que está adaptada a las computadoras? Bueno, porque el dominio son números máquina, números representables en la computadora, m por m, una tupla de dos elementos representables por la computadora, y el resultado también va a ser de ese tipo. Pero tal vez acá se acaba lo fácil, ya que si lo piensan un segundito, el 2 más 2, 4, ok, puede llegar a funcionar, tal vez 2, 2 y 4 sean números máquina, pero ¿qué pasa con el raíz de 2 por raíz de 2 igual a 12? Ese está más complicado, el raíz de 2 veo difícil que sea representable en la computadora. Ustedes saben, raíz de 2 tiene una cantidad, un desarrollo infinito en la parte fraccionaria. Bueno, esta aritmética la vamos a denominar aritmética real, como la otra, pero aproximada. La palabra aproximada ahí cumple un rol importante. Tal vez se impone la pregunta de qué relación habrá entre f, la aritmética real, y g, la aritmética real aproximada. Bueno, si están pensando la diferencia es que va a haber una aproximación, están en lo cierto. Vamos a tratar de formalizar justamente eso. Si nos preguntamos cuál es la relación entre la función máquina g con la función real f, bueno, hay una vinculación. La vinculación está dada por esta función compuesta, ρ compuesto con h. Y bueno, veamos qué es h y qué es ρ en el orden que se van aplicando. H tiene una definición relativamente directa. H se define así. Es la restricción de f, por acá tengo el ratón, este palito parado se lee la restricción, es decir, f tiene una cantidad infinita, se aplica sobre una cantidad infinita de tuplas r por r. De todas esas tuplas r por r, las descarto a todas, salvo las que mencionen, por eso hablamos que es una restricción, las que mencionen dos números máquina. Si relaciona dos números máquinas, esa tupla, junto con el resultado al cual mapean, ¿no?, va a formar parte de H. Noten que seguimos parcialmente en problemas porque yo no puedo poner la restricción en el dominio y también en la imagen.
El ejemplo típico con 2 más 2, a ver, tal vez para hacerlo más concreto y no tanto con símbolos. Supongamos por un momento, permítanme que m sea n. Decíamos que no es posible porque m tiene que ser finito y n son infinitos. O si quieren, n con números de hasta, no sé, 3, 4 dígitos, una cosa así. 2 más 2 da 4 y los 3 son números máquina, ningún problema. Pero ¿qué tal si nos vamos a la operación de cociente? Y hacemos, por ejemplo, 4 dividido 2. Ningún problema. 4 dividido 2 da 2. 2 números máquina mapeado a un número máquina. Me imagino que ya ven a dónde voy. ¿Y qué pasa si hacemos 5 dividido 2? El 5 es un número natural, por ende es máquina. Es como decíamos hoy, un número natural de menos de 4 dígitos. El 2 es un número natural de menos de 4 dígitos. Perfecto. Digamos es m por m, la tupla que tomo del dominio. ¿Y a dónde te mapea la función cociente cuando haces 5 dividido 2? Te mapea a 2,5. Bueno, pero 2,5 ciertamente está en R, pero no forma parte de n. No forma parte de m. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se indefine la función división cuando el resultado no da exacto? No, y tal vez si han revisado los manuales de los lenguajes de programación que hemos usado hasta ahora en la carrera o que aprendieron en la secundaria, habrán visto que hay 2 operaciones. Tenemos la operación de división y después está otra que es la de división entera, que da el resultado por ahí que uno estaría esperando, que hace 5 dividido 2 igual 2. Igual o igual 3, habrá que revisar la definición. Porque el error es el mismo, no puede dar, como el resultado de 2,5 podría dar 2 o dar 3 y da prácticamente el mismo. Creo que da 2. El punto es, se puede definir una función prima hermana que respeta lo de una tupla en m da un resultado en m. Pero no estaría siendo el caso de este mapeo h. Acá no nos hace falta hacer eso. Vamos a trabajar con la función división, no la división entera. Y por esa razón permitimos, donde me quedó el ratón, permitimos que el resultado no esté expresado en el conjunto m, sino que se nos escape de lo que es representable en la compu y vuelva a R, a lo que es representable, dirían los matemáticos, en el mundo real. Por eso el nombre. Bueno, si leemos ese palito vertical como corresponde, la función h, el mapeo h, es ni más ni menos que f restringida al dominio máquina m por m. Nos queda pendiente, recuerden acá arriba esta primera definición de cómo vamos a caracterizar G, es ρ compuesto con h. Nos falta definir ahora quién es ρ. Recuerden que G necesitamos que sea m por m en m. Hasta ahora h viene bien, es m por m, pero me dio r. ¿Qué me falta para cerrar el recorrido? Digamos, la salida de h es un valor en r. Y yo necesito que la salida de G sea un valor en m. Bueno, ni más ni menos, ρ, no es casualidad la letra que elegimos, va a ser el esquema de redondeo. Es decir, debe tener de dominio de imagen lo siguiente: toma un número real y lo va a transformar en un número máquina, y un poco el espíritu, después vamos a ver en detalle qué características tiene que cumplir una función de redondeo, pero por el momento nos basta en esta presentación inicial tener presente que el esquema de redondeo, la función ρ, debe buscar o determinar cuál es el número máquina que corresponde asociar a cada número real. ¿Sí? Noten que es una función que no es, su dominio no es representable en la computadora, pero sí puede ser computable por la computadora. Vamos a ver más adelante, como les decía, teoría de redondeo lo vamos a ver bien en detalle, vamos a ver qué restricciones o qué propiedades tiene cada una de las definiciones de una función de redondeo y qué propiedades satisface. Pero con esto nos quedó especificada, bosquejada aunque sea, nuestra aritmética que sirve para las computadoras. Y una vez que tenemos la aritmética, bueno, otro aspecto fundamental para poder justamente llevar adelante la computación, el cálculo, es elegir o fijar cuál va a ser nuestro sistema de representación. Tenemos un bosquejo de cómo serían las operaciones. Ahora lo que nos falta es explicitar bien esos elementos de M, cómo se van a estar codificando.
Recuerden que, bueno, la computadora funciona con señales eléctricas, o sea, yo puedo dibujar un 22 en el pizarrón con la tiza, pero la computadora, bueno, no va a tener un pizarrón y una tiza dentro. Lo vamos a tener que codificar. Quiero decir, esas curvas que uno dibuja en el pizarrón al escribir un 22 es un sistema de representación. De hecho, se llama sistema arábigo, porque bueno, los árabes allá por el año 800 reformularon lo que era el estándar hasta ese momento, que tal vez lo conozcan también, que es los números romanos. Ese era un sistema de representación alternativo con ciertos problemas. No sé si algún profe les contó, bueno, los números romanos vieron esos que son como con la M, C, B, X, Y. El problema principal que tenían es que no tenían el número 0, increíble. Y bueno, los árabes pasaron 800 años para que se les ocurriera inventar el 0. Y cambiamos completamente la forma de escribir los números. Ahí apareció lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es gracioso que uno, por ejemplo, abre un diario, no sé, en Japón o en China, lo hacen a través de internet sin necesidad de viajar, y no se entiende ni J, usan ideogramas y caracteres kanji, qué sé yo. Y lo impresionante es que no se entiende nada salvo los números, porque chinos y japoneses también usan este sistema arábigo que usamos nosotros. Entonces, no sé, la fecha del diario más o menos se ve, o la hora se ve, o el año, o si, no sé cuánto vale el yen en dólares, pero después las noticias no se entienden ni jota. Bien, volvamos a esta cuestión del sistema de representación. Lo que necesitamos para justamente hablar de cómo serían los algoritmos para implementar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, dale que va, parte de la base de tener precisamente especificado cómo codificamos esos números. Y bueno, eso vendría a ser la representación interna de los números dentro de la computadora, dentro de el dispositivo que va a llevar adelante el cómputo en esa aritmética que estamos armando. Bien, desde ya que la elección del sistema de representación va a afectar obviamente al hardware, porque cambian los algoritmos. Entonces, si el hardware sabe sumar o sabe multiplicar, y el algoritmo de suma y de multiplicación depende de cómo codificas los números, ciertamente estás afectando al hardware. Y de la misma manera, si el hardware es más o menos eficiente o brinda o no brinda tal o cual operación, eso también va a estar condicionando al software. Independientemente que ustedes saben que tenemos en vigencia la ley de equivalencia de hardware y software, así que llegado el caso vamos y venimos entre hardware y software. Claro, y entonces, ¿qué impacto tiene la elección del sistema de representación? Y bueno, vamos a tener que tener en cuenta, o por ahí el electrónico amigo que va a estar diseñando la arquitectura va a tener que tener en cuenta, por un lado, los requerimientos de desempeño. Eso, si recuerdan, es lo que nos inclinaba a implementar algo en hardware o tenerlo en software. Si lo llevábamos a hardware, obviamente tenía un mejor desempeño. En este caso estamos hablando de las alternativas que hay a nivel de los sistemas de representación. Algunos son más flexibles, otros son, qué sé yo, con más propiedades, pero hay otros que son más eficientes. Entonces, esa es una de las decisiones a tener en cuenta. Y otra que también es muy importante, y la verdad que por ahí la gente de computación pensamos primero en que ande rápido, y nos olvidamos que nuestros clientes no le importa si es rápido o es lento, porque la computadora siempre va a ser infinitamente más rápido que hacer las cuentas con papel y lápiz. Entonces ellos no aprecian, no, pero este es, mirá, el O grande es n cuadrado y este es n logaritmo de... No le importa al cliente. Ahora, lo que sí le importa al cliente es la precisión. Algo que al revés, la gente de computación por ahí nos da lo mismo. ¿Cuántos dígitos tiene de precisión? 5, 8, 36. Mucho no nos preocupa, porque a final de cuentas nuestro placer es construir el algoritmo. Después lo que el algoritmo da de resultado le interesa al cliente, a nosotros tanto no. Vos terminaste de armar el sistema de lo que fuera y ya estás pensando en el próximo. Y en realidad el que está preocupado de si el resultado fue preciso o no es el que lo está usando, es el cliente, no nosotros. Pero bueno, y otro aspecto también a tener en cuenta, que va de la mano de la elección del sistema de representación. Vamos a tener que mutear al celo, disculpen, ahí estamos. El otro aspecto que puede afectar esa decisión es la capacidad de representación, digamos, el rango de representación que nos brinda ese sistema en particular. Bien, para pasar en concreto, para dejar de hablar en el aire, en función de qué es lo que estás priorizando, decíamos, desempeño, precisión,
rango que nos brinda, en función de esas, o si lo querías tener en hardware, en software, en función de cómo el diseñador contestaba esas preguntas, a lo largo del tiempo han aparecido estas alternativas. Debería haber puesto tal vez al final puntitos suspensivos, porque tranquilamente se pueden estar pensando otros sistemas incluso en este momento. Y la verdad que de todos ellos, en la carrera vamos a repasar sobre todo el primero, es el que vamos a usar en Orga de pe a pa, de punta a punta. Y un poquito en arquitectura van a estar hablando del sistema numérico de dígito asignado, que es primo hermano del sistema numérico con base, que es el que vamos a concentrarnos principalmente. Después, sistema numérico racional, por ejemplo, representaba a los números como un cociente. Son cosas rarísimas, por eso les digo, no es lo que estamos usando. Sistema numérico logarítmico representa las magnitudes a través del logaritmo de esa magnitud y no del número en sí. Claro, grandes ventajas para el rango y qué sé yo, la precisión o la facilidad de cómputo, pero bueno, después en el medio tenés que andar calculando el logaritmo o el antilogaritmo todo el tiempo. O el sistema numérico residuo expresaba los números a través del resto. Esto es bastante loco, pero funcionó, se lo ensayó. En lugar de codificar un 32, al 32, en lugar de codificarlo, no sé, como un 3 y un 2, lo codificabas como el resto de dividir 32 por un conjunto de valores, que si se elegía con cuidado, ese conjunto de restos caracterizaba unívocamente al número que estabas representando. Todas cosas muy locas, pero bueno, con los pies en la tierra, el sistema que vamos a ver en profundidad es sistema numérico con base, y después un poquito una extensión que se la usa como optimización en algunos algoritmos de multiplicación, que es sistema numérico de dígito asignado, que como les adelantaba lo van a ver más en profundidad en Arqui. Bueno, si estamos en un sistema numérico con base, estamos hablando del sistema tradicional. A decir verdad, no les voy a estar contando nada nuevo, es el que venimos usando desde que aprendimos a hacer 2 más 2. Y este es el que vamos a estudiar en profundidad. Los números se van a estar representando en una cierta base. Esa base tiene que estar fija. Y luego, una vez que esa base está fija, inmediatamente queda fijado el conjunto de símbolos, que lo llamamos dígitos en este caso. Vendría a ser como el alfabeto para escribir palabras. En el caso de un número serían los dígitos, ¿no? Son las letras que forman palabras, serían los dígitos que forman números. Y claro está, fijada la base, acto seguido queda fijado el conjunto de dígitos. ¿Por qué? Porque si vos tenés una cierta base B, noten que B lo dejamos parametrizado. B va a ser, no sé, para los humanos 10, pero por ahí para una computadora sea 38, 25, 10, no lo sé, 10, repito 10, 16, lo que fuera, o 2. Entonces, elegido una base, vamos a usar los B dígitos comprendidos desde 0 hasta B-1. Esto es un error muy frecuente, sobre todo cuando ya están viendo algo de C. Increíblemente, si uno dice cuántos dígitos hay, o a ver cómo sería, cómo lo podemos expresar. Desde el 0 al 10, ¿cuántos números hay? Y uno dice, 10, obvio. No, momentito, porque empezamos en 0. Del 0 al 10 hay 11. Entonces, por ahí acá vamos a enfatizar este tema muchas veces. Lo vamos a enfatizar todavía más en C. Porque C, los arreglos arrancan de 0 y eso es lo que confunde mucho a la gente. O sea, un arreglo declarado de tamaño 5 va desde A0, A1, A2, A3 hasta A4. Nunca llega a A5. Si no, tendría 6 en lugar de 5. Y bueno, acá en el caso de los sistemas numéricos con base, si lo piensan, base 10, la que estamos más acostumbrados, ¿cuántos dígitos hay? Hay 10 dígitos. Pero esos 10 dígitos van del 0 al 9. Porque el 10 ya no se escribe con un solo dígito, se escribe con 2. Se escribe 1, 0, o sea, con 2 dígitos. Esa propiedad se cumple en cualquier base. Por ejemplo, en la base 2, ¿cómo se escribe el 2 en binario? Se escribe 1, 0. ¿Cómo se escribe el 8 en base octal, en base 8? Se escribe 1, 0. ¿Cómo se escribe el 10 en base 10? Se escribe 1, 0. Van viendo el patrón, ¿no? ¿Cómo se escribirá el 128 en base 128? 1, 0. Son esas cosas que uno va detectando y bueno, después tal vez nos simplifica los ejercicios de la práctica.
Bien, en el sistema numérico con base, el aporte que le brinda cada dígito a la magnitud, al número que estamos representando, depende de la posición. Por ejemplo, el número, de nuevo lo llevo siempre a base 10 porque lo decimos casi sin pensar. Fíjense el número 1, 2, el 12. Tiene el dígito 1 y el dígito 2. Y fíjense el número 21, 2, 1. Tiene el dígito 1 y el dígito 2. Son los mismos dígitos, pero cambió el orden. Y uno es prácticamente el doble del otro. ¿Sí? Noten cómo, dónde dibujamos el dígito, en qué posición escribimos el dígito, cambia el aporte que ese dígito le da al valor del número que estamos codificando. Es decir, y producto de eso, de que la posición de los dígitos es importante, se deriva una propiedad muy interesante. Cada número, al menos en el sistema numérico con base, va a tener una única representación en ese sistema. Es decir, el número 35 se va a poder escribir de una sola forma en base 2, en base 10 lo sabemos, es el 3 con el 5, en base 48, ¿no? En cualquier base, cada número tiene una sola representación. Eso la verdad que es muy ventajoso, porque vos ves dibujado un 35 y sabes que es un 35. No te pones a pensar, ¿será 35? ¿Será 38 que lo escribí diferente? No, tiene una única representación. Gran ventaja en no volver loco a los humanos, para que los humanos, nos metamos con estas cuestiones un tanto más abstractas, ¿no? La matemática es absolutamente abstracta. Yo me acuerdo, tenía un profesor cuando estaba de alumno que decía, él era, doctor en matemática, entonces dice, si llegan a ver un 2 caminando por la calle, frenalo, que lo quiero conocer. Era una manera de decir que los números no existen en la realidad, son todas abstracciones o existen dentro de nuestra mente. Lo cual hace a veces que sea entendible. Vieron que es como esa costumbre de decir, no, me gusta la escuela pero odio la matemática. Bueno, en realidad, más que odiar la matemática, uno tiene dificultad con estos conceptos abstractos. Y para qué les voy a decir que en computación también, ¿no? Los lenguajes de programación, el chiste del profe lo podríamos parafrasear como, yo les podría pedir a ustedes, si ven pasar una sentencia condicional por la calle, frénenla que me gustaría sacarme, una selfie con él. Es igual de abstracta la computación. Ahora, una cosa es que lo diga un nene por ahí en la primaria o en los primeros años de la secundaria. Ahora lo increíble es que conozco unos cuantos alumnos de computación que dicen lo mismo. No, yo la matemática no me llevo, odio la matemática. Che, pero ¿y programar? Sí, amo la computación, me encanta programar. Y vos decís, pero para un cachito. De hecho es todavía, si querés, más abstracto programar que andar entendido si 2 más 2 es 4 o es 5. Pero son esas cosas que uno observa, inconsistencias, y así vivimos con las inconsistencias a diario, sin ningún problema, ¿no? Estamos convencidísimos que los jugadores argentinos de fútbol son buenísimos, después vamos al Mundial y una lágrima. Puntualmente, una vez que tenemos fijado la base, que vamos a usar una representación, un sistema numérico con base, la base nos fija el conjunto de dígitos. Vamos a ver vamos a poder explicitar cuál es el aporte de cada dígito en función de su posición. Eso se va a determinar de la siguiente manera. Primero, vamos a asignar n dígitos a codificar la parte entera, k dígitos a codificar la parte fraccionaria. Obviamente que la elección de n y k va a depender del diseñador del hardware. Y una vez que el diseñador diga, normalmente en la práctica, en los ejemplos en concreto, en las computadoras que fueron postuladas, se solía utilizar n igual a 0 y k igual a lo que puedas, a lo que dé el hardware. En ese caso hablamos de una representación fraccionaria. O alternativamente se hacía k igual a 0, no había parte fraccionaria, y le dabas todos los dígitos a la parte entera. Independientemente de cuál sea la elección de n y k, obviamente que una vez que eso esté hecho, vamos a estar diciendo en qué punto está la coma decimal, el punto decimal. Por ejemplo, si n es igual a 0, los dígitos que estamos codificando en la computadora van a ser de la forma 0, pues son todos fraccionarios. O si k es igual a 0, en el otro ejemplo muy frecuente,
lo que va a estar pasando es que la coma va a estar a continuación de los n dígitos de la parte entera. Verdaderamente uno dice, mira, este es un 25. Vos no le solés dibujar la coma, pero técnicamente la coma está, porque el 25 es el número 25,0. ¿Sí? Ciertamente, aunque solemos no dibujarla, está allí. Bien, producto de que cuando elegimos n y elegimos k, la coma queda remachada en una posición, esta representación, y bueno, ahí estoy usando en la transparencia la palabra punto y después al hablar hablo de la coma. Eso tiene que ver con una convención, creo que usan los españoles y heredamos nosotros con el lenguaje, de que hablamos de que el punto era antiguamente el separador de la unidad de 1000, o sea, cada 3. ¿No? Cuando escribimos un número de documento ponemos, por ejemplo, si tiene 8 dígitos, ponemos 2, punto, 3 números más, punto, 3 números más. O sea, usamos el punto para separar la decena de 1000 o el millón, y usamos la coma para separar la parte entera de la parte fraccionaria. Resulta ser que los anglosajones y también los amigos portugueses, los brasileños, usan el punto para separar la parte fraccionaria y, sorprendentemente, o no tanto, la coma como separador cada 3 posiciones, digamos, de unidad de 1000 o unidad de millón. Lo voy a tratar de usar intercambiablemente, pero bueno, como en la bibliografía, digamos, voy a tratar de usar la coma, pero en la bibliografía la tenemos en inglés y normalmente se habla siempre de punto fijo y no de coma fija. Sepan ustedes que cuando hablamos de punto fijo y después lo contrario, que sería punto flotante, estamos hablando de que la coma, el punto en el cual comienza la parte fraccionaria, está fijado, o si es, punto flotante, que es el punto en el cual comienza la parte fraccionaria, se puede cambiar de lugar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces nos quedaba ver cuánto era el aporte de cada uno de los dígitos para entender qué valor se está representando una determinada base. Bueno, se hace de la siguiente manera. Si el número que estás codificando en un cierto sistema numérico con base R está compuesto de todos esos dígitos que están allí, noten cómo, a ver si anda por acá el cursor, noten cómo acá tenemos el dígito 0, es el primer dígito de los dígitos de la parte entera, y acá tenemos el -1, que sería el primer dígito, o el que está al lado, acá estaría ubicada nuestra coma o el punto decimal. Entonces este sería la unidad, y esta sería, la unidad de la parte fraccionaria, por así decir. La décima, ¿no? El 1 sobre 10. Y luego, para este lado, avanzamos n dígitos. ¿Por qué dice n-1? Bueno, porque arrancamos en 0. Pero noten que la parte fraccionaria, como arranca en -1, termina en -k. No en -k-1. No, -k más 1. Si tenemos al número expresado como una secuencia de dígitos, como normalmente hacemos, ¿qué valor está representando en esa, teniendo en cuenta que la base es R? Bueno, es ni más ni menos que el producto interno entre el vector, que son los dígitos del número, y el vector de pesos, que lo que captura este vector de pesos que tenemos aquí es el aporte de cada posición. Como ustedes imaginan, lo aprendimos así en la escuela. Si esta es la posición de las unidades, ¿cuál es el peso? R a la 0, 1, la unidad. Si el segundo dígito aporta, lo llevé de nuevo a base 10, un poco porque es la que estamos familiarizados, pero noten cómo la transparencia está genérica, hablando de una base R arbitraria. Noten que la decena, ¿qué peso tiene? R a la 1, que si fuera 10 es 10, justamente la decena. Y la centena, R a la 2. La unidad de 1000, R a la 3. Y dale que va. Con esto estamos en condiciones, por ejemplo, de ver si realmente el número 273 vale lo que nos parece que vale. Fíjense, sí, gracias a Dios. Si hacemos 2 por 10 al cuadrado, no hacemos el producto interior entre la secuencia de dígitos del número y el vector de los pesos. El vector de los pesos sería R a la 0, R a la 1, R a la 2. O sea, 1, no lo dibujé, 1, 10, 100. Y noten cómo 2 por 100, 200, más 7 por 10, 70. Si estás diciendo, me estoy aburriendo, no se preocupen, ahora
Ahora lo ponemos un poco más interesante. 3 por 1, 3, y noten que 200 más 70 más 3, casualmente da 273. Una observación, ¿qué es esto que está acá? Bueno, a continuación vamos a estar trabajando con diversas bases. Entonces, si vos ves 273, solo codifica el 273 en base 10. Porque si 273 fuera un número en octal, va a estar representando otro número. No va a estar representando, va a estar representando un número más chiquito, no sé cuál. Bueno, habría que hacer la cuenta. Entonces, como puede haber duda si 273 es base 10, es base 8, o es base 16, o es base 50, usamos esta notación, sobre todo en este módulo, y en el que sigue también, bueno, en el que retomamos la parte de aritmética de punto fijo, lo vamos a seguir usando, y obviamente en el práctico también, ante la duda, les recomendamos que hagan uso de estos corchetes, estos paréntesis, y acá como el subíndice de qué base estás usando. Esto no es una operación, no es que es 273 sub 10, no. Esto es simplemente una indicación que el 273 está en base 10. O sea que el R en ese ejemplo era 10. Un detalle para tener en cuenta, lo vamos a estar analizando a continuación, es que cuanto más grande sea R, mayor cantidad de dígitos tenés. Cuanto mayor cantidad de dígitos tenés, va a hacer falta más codificaciones de esos dígitos. Y bueno, la computadora a la larga va a estar operando en base 2. Vamos a hablar más de esto a continuación. Producto de que hoy en día casi todas las computadoras, por no decir todas, son computadoras digitales y hacen uso de lo que se llama electrónica biestable. Porque es por lejos, eso cuentan los amigos electrónicos, la más confiable, la que tiene menos errores, la que es más barato de producir, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive cuando R no sea 2, si R es 2, ningún problema, pero si R es otro valor, vamos a estar codificando cada uno de los símbolos de esa base, digamos, cada uno de los dígitos, se van a ir codificando con cada vez mayor cantidad de bits. ¿De qué manera? De la manera obvia. Vamos a estar utilizando S bits para codificar cada dígito de la base R, donde se da esta relación. S es, bueno, lo podría corregir, en realidad sería el techo del logaritmo en base 2 de R. No, sería si da con coma es 1 más. Si, bueno, a decir verdad, en los ejemplos, salvo la base 10, vamos a estar usando siempre para R potencias de 2, de forma tal que el logaritmo en base 2 de una potencia de 2 da entero. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 nos da 1, el logaritmo en base 2 de 8 nos da 3. Significa que para codificar los dígitos de la base octal vamos a usar 3 bits. Síganme, no se pierdan por el camino. Usamos 3 dígitos binarios para codificar cada dígito de la base 8. ¿Cómo puede ser? Pero base 8, base 2, ¿en qué base estamos? Bueno, la compu siempre está en base 2, por lo que les contaba recién. Y después vamos a estar trabajando con la base que se nos ocurra explorar a ver si nos sirve o no nos sirve. Ok, si no quedó todo claro, lo vamos a retomar, no se preocupen. Bueno, veníamos trabajando con R genérico. Y ahora tal vez la pregunta que corresponde a continuación hacerse es, ¿y cuál sería un R razonable? ¿Cuál sería, es más, cuál sería el mejor R? Tratemos de contestar esa pregunta. Si yo tengo una base R y me están dando la posibilidad de codificar números con n dígitos de precisión, con n dígitos, me estoy adelantando, la precisión del sistema es ni más ni menos que los números que vos podés representar. Vamos a llamar precisión del sistema a esa n mayúscula, y es ni más ni menos que tomar n dígitos en la base R. ¿Cuántos números se pueden codificar con n dígitos en la base R? Tenemos que buscar todas las combinaciones. Para la primera posición tengo R posibilidades. Supongamos que n sea 3, ¿no? Para hacer más fácil el ejemplo. Y que R es 10. De nuevo, para hacer más fácil el ejemplo. Les estoy diciendo, ¿cuántos números podemos codificar con 3 dígitos en base 10? Y el más chiquitito es 000 y el más grande es 999. ¿Cuántos números hay del 000 al 999? Son 1000. Casualmente, 10 al cubo. Lo mismo se aplica si en lugar de 3 dígitos tenés 5. Va a ser
10 a la quinta, creo que da 10.000. Y así sucesivamente. Y esto es cierto para cualquier R, no solo para 10, y también para cualquier n. Entonces vamos a denominar la precisión del sistema estamos hablando del sistema numérico con base R, ¿no? Por eso hablamos de sistema. La precisión del sistema va a ser la cantidad de números diferentes que podés dibujar con una base R o escribir con una base R y n dígitos. Pero hay otro parámetro que se conecta con lo que decíamos recién, que es la ineficacia en el uso del espacio. Y viene dado por cuántos símbolos distintos tenemos que almacenar. Y bueno, ¿cuántos símbolos distintos tenemos que almacenar? Y vamos a tener que codificar, por ejemplo, como la permite la computadora, esas n posiciones, y para cada una de esas n posiciones tenemos alternativas de r dígitos. Entonces, la ineficacia en el uso del espacio la vamos a estar definiendo como el producto n por r. Así que tenemos por un lado la precisión del sistema, por otro lado tenemos la ineficacia en el uso del espacio. Y si buscamos una base, queremos encontrar cuál es la base ideal, no podemos decir, para r igual a 2, para r igual a 5. Deberíamos hacer un análisis en donde r esté parametrizado. Bueno, justamente lo que queremos hacer es, para una determinada precisión, es decir, para un n mayúscula fijo, queremos minimizar la ineficacia en el uso del espacio. Cuando aparece la palabra minimizar, tal vez a alguno ahí le corre un sudor frío por la espalda porque es una palabra que usábamos siempre en el contexto de análisis matemático. Y bueno, yo se los doy vuelta. En realidad, a mí me pasó como alumno haciendo análisis, vi un montón de cosas muy interesantes que pensé que después no me iban a servir nunca más en la carrera. Por suerte acá encontré un lugarcito en donde en Orga, para contestarnos la pregunta de cuál es la base R más adecuada, más eficiente, o mejor dicho, que minimiza la ineficacia en el uso del espacio, podemos apelar a todo ese bagaje, esas herramientas que nos brinda el análisis matemático. Pero no se asusten, que como somos gente de computación, también vamos a estar googleando, y por ejemplo, si tenemos que andar, ustedes saben, para minimizar tenemos que derivar, igualar a cero y qué sé yo. Si no se acuerdan ni jota de cómo se hacía una derivada, bueno, para eso está Google y hay un montón de páginas web que nos dan una mano gigantesca para entender estas cuestiones. Vamos puntualmente a resolver este planteo. Queremos determinar cuál es el R que minimiza a la función de ineficacia, dado un determinado n. El n es la precisión del sistema, que va a estar dado, supongo yo, por la realidad tecnológica, digamos. Uno no puede tener 5.000 millones de dígitos. Vamos a tener una cantidad acotada de dígitos. O sea, el n nos va a venir fijado por, bueno, lo podemos conectar con un tema del módulo 1, por cuántas veces se ha ido aplicando la ley de Moore. En algún punto nos van a decir, bueno, mira, hasta ahora puedes trabajar con 100, un n igual a 100. Listo, fíjame n y vamos a ver cuál sería un r óptimo para ese n en cuestión. Partimos de esto. Necesito yo despejar a n. Y la ecuación de precisión decía que la precisión, n mayúscula, era r a la n. Una forma de despejar n, si se acuerdan, era le aplicamos logaritmo de los dos lados, entonces nos queda logaritmo de n igual, estoy digamos, diciendo cuál sería el paso que conecta estas dos cosas, ¿no? Sería logaritmo de n va a ser igual a, ¿qué cosa? A n por logaritmo de r. Si me interesa despejar n, logaritmo de r lo paso dividiendo y acá está. Este es el resultado. Hasta ahí vamos, espero. Bueno, el paso siguiente consiste en minimizar la expresión d igual a n por r, que era la formulación de nuestra ineficacia en el uso del espacio. Pero noten que n, acá lo tenemos, ¿cuánto vale? N vale logaritmo de n dividido logaritmo de r. Así que yo reemplazo acá n, me queda logaritmo de n dividido logaritmo de r, por r, bueno, y r lo dejamos como está. Y ahora es donde la cosa se pone interesante. El reverendo Alegría diría que fue ahí cuando se enojó, cuando iba con los monos en la montaña rusa. Referencia escondida a un capítulo de Los Simpsons que el que la haya agarrado se debe estar al menos sonriendo. Y el resto estará pensando que nabo el profesor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Y acá es donde se pone interesante, les decía, porque no nos queda otra más que, para minimizar esta función de acá, digamos, esta expresión de acá, tenemos que derivar con respecto a r, que es nuestra variable, y teniendo presente que n es constante. Entonces nos quedaría que la derivada de d con respecto a r, bueno, ln, vamos de a poco si quieren. Ln era una constante, así que la saco para afuera. Acá, la saqué para afuera. ¿Y qué me queda? Me queda r dividido logaritmo neperiano de r. R, bueno, quedó por acá como al revés, ¿no? Pero esto está dividiendo, esto está multiplicando, el r queda arriba, el logaritmo queda abajo. Así que si lo piensan, tal vez era un ejercicio de algún práctico, que era la derivada de x dividido logaritmo de x. Como es un cociente, se activa, los que tengan memoria, la regla de cómo es la derivada de un cociente, ¿no? Que era, hasta ni yo me acuerdo, el primero cómo está por la derivada del segundo, menos la derivada del primero por el segundo sin derivar, y todo dividido el segundo al cuadrado. Si se fijan, es lo que escribimos acá. Si se fijan, por ejemplo, está el segundo al cuadrado, acá está la parte de abajo, no hay duda. Y ahora, ¿esto de acá arriba qué es? Bueno, si hacemos la derivada de r es 1, por el segundo sin derivar, nos queda el logaritmo de r. ¿Y cómo era la segunda parte? Era, un poco me estoy perdiendo yo, era el primero como está, r, por la derivada del segundo. Ah, pero ¿se acuerdan cuánto era la derivada de un logaritmo? Era 1 sobre, bueno, 1 sobre x, 1 sobre r. Así que me queda en el segundo término r por 1 sobre r. R por 1 sobre r da 1. Y si los perdí por el camino, como supongo el 99% de los que están escuchando, es acá donde nos acordamos que somos gente de computación, que abrimos una pestaña al costadito de... Es más, le dan a la barra, frenan el video, abren una pestaña al costadito y googlean como la derivada de un cociente, pongan lo que quieran, pueden llegar eventualmente pueden llegar a Wolfram Alpha, gran página que me hubiera encantado contar con ella cuando estaba haciendo análisis matemático, pero bueno, se inventó unos años después. O yo pensando que iba a llegar a Wolfram, caí en una que se llama como el URL era algo así como calculadora de derivadas, hasta en castellano estaba. Y una página muy elemental, con una estética muy siglo pasado, parece que fue hecha en el 95 la página web, pero algo que me encantó es que te da el paso a paso. Y te iba mostrando inclusive, o sea, yo les puedo mostrar acá que de esto llegamos a esto. Pero si no te digo cómo llegamos, uno se queda por el camino. Bueno, esa página vos le ponías arriba al ratón a alguna parte de la ecuación y te contaba qué regla aplicó y a qué parte. Me encantó, súper recomendable. Tendría que haber anotado el URL mejor. Era algo así como calculadora de derivadas o algo por el estilo. Tal vez ya la conocen ustedes y yo la estoy encontrando recién ahora. La verdad, me encantó y gratis. Felicito a los muchachos que compilaron esa información. Transformaron esta cosa tan misteriosa de las derivadas en algo más amigable. Tal vez es todo culpa de que no tuve un buen profesor en análisis matemático que no me hizo apreciar la belleza de todas estas cuestiones. Si vamos a lo práctico, una vez que tenemos derivada la función de ineficacia en el uso del espacio, lo que tenemos que buscar son los ceros de la derivada, ¿no? Que como la derivada muestra la razón de cambio de la función inicial, cuando la razón de cambio se hace 0, significa que está cambiando de sentido la función. Entonces, si venía subiendo y empieza a bajar, encontramos un máximo, y en este caso, bueno, si hacen el análisis de los signos, venía bajando, o sea, la derivada era negativa, se hace 0 y después se hace positivo, o sea, encontramos un mínimo. Justamente lo que buscábamos, un mínimo. ¿Un mínimo de qué cosa? De la función de la ineficacia en el uso del espacio. Bien, veamos dónde se produce ese mínimo. Yo tengo toda esta expresión de acá abajo. ¿De qué manera se logra hacer 0? Logaritmo de n, bueno, n es un valor constante, no sé cuál es, pero el logaritmo de n va a ser un número distinto de 0. El logaritmo de r al cuadrado, bueno, perdón, ¿qué me queda entonces? Me queda un cociente. Si es un cociente, el de abajo, el divisor no me importa. Lo único que me importa es que no sea 0. No es 0 porque r es un número, el logaritmo de un número es un número, el logaritmo de un número al cuadrado, bueno, sigue siendo un número, quiero decir, distinto de 0.
Y la única manera de hacer cero toda esta expresión es hacer cero la parte de arriba. Y fíjense que se puede hacer cero la parte de arriba. Necesito que el logaritmo de r sea 1. ¿Y bajo qué condiciones el logaritmo de un número es 1? Bueno, cuando justamente r vale ¿qué cosa? La base del logaritmo. El logaritmo neperiano toma de base el número e. O sea, si r fuera, lo tenemos acá, si r fuera 2,7 y ya me olvidé, 1, no sé qué más, el número e, tendríamos el uso más eficaz del espacio. Pero estamos en problema, porque 2,7 es una base que no sirve, las bases tienen que ser enteras. Bueno, buscamos el entero más cercano al 2,7, encontramos que 3 sería, por lejos, la mejor opción como base de un sistema numérico con base. Dicho esto, con algo de sorpresa o no, miren lo que pasó. Hay 4 sistemas que se usan, que son la base 2, 8, 10 y 16. ¿Y qué pasó con...? ¿Para qué perdimos tiempo haciendo todo este análisis? Bueno, noten que hay una que está cerca. La óptima sería 3. Nos quedamos con el 2. No es la más cercana a 2,7, pero está relativamente cerca de 2,7. Y ahora vamos a ver por qué usamos el 2. Empezamos por la obvia. ¿Por qué se usa el 10? Bueno, porque es la base preferida por los humanos en cualquier actividad. Se dice que porque tenemos 10 dedos, lo cual es falso, ¿no? Porque tenemos 20. No se olviden de los 10 dedos del pie. Pero bueno, se ve que no sé, que los dedos de la mano están más cerca para ir haciendo cuentita con los dedos, como cuando hacíamos en la primaria. Y la verdad que se complica. Tal vez los monos podrían traer los dedos del pie y ponérselo en la cara. Nosotros se complica un poco más. Pero bueno, por la razón que fuera, nos quedó base 10 como la súper preferida por los humanos para cualquier actividad. Destaco en particular programar. Toda vez que escribimos un número dentro de un código fuente, ese número está en base 10. El compilador lo va a entender como que está en base 10. La que sigue es la base 2 y es por lejos la preferida por las computadoras. Uno podría decir, porque es la más cercana a la base 3, que sería la óptima. Bueno, sí, se la termina usando también porque es la más cercana a la base 3, que sería la óptima. Pero la verdadera razón es lo que les adelantaba hace un ratito. La electrónica digital biestable es mucho más sencilla, económica, confiable y un montón más de características positivas que lo que sería que existe, se la pudo inventar, la electrónica digital triestable, que es la que nos permitiría construir computadoras con un sistema numérico con base fija 3. Bueno, se la ensayó, no funcionó y dijimos, ¿sabes qué? Pago un poquitito de ineficacia en el uso del espacio, pero es mucho más, como dice ahí abajo, ¿no? Sencilla, económica, confiable, mucho más conveniente. Tanto es así que hoy en día todas las computadoras son digitales, o el 99,999, y además usan electrónica biestable. Los que estén en ingeniería y estén cursando, no sé si lo siguen teniendo a Javier en digitales, bueno, algún profe del departamento de ingeniería eléctrica, pregúntenle a él que les va a saber contestar con muchísima más autoridad que yo simplemente leí cuál sería la respuesta que les tengo que contar, pero no es mi fuerte, no soy electrónico. ¿Y qué pasa con las otras dos? La base 8 y la base 16. Bueno, la base 8, nosotros gente de computación no tanto, pero la base 16 sí le sacamos punta, la usamos para todo. Ni que hablar ahora si en algún momento viene el famoso IP versión 6, el nuevo protocolo de internet, vamos a usar el hexadecimal, lo vamos a usar constantemente. ¿Y para qué se usa base 8 y base 16? Bueno, sobre todo para comunicar números binarios que tengan muchos dígitos binarios, se los puede decir con menos dígitos usando una base más elevada. Entonces, por ejemplo, con la base 16, si un número tenía 32 dígitos, lo vamos a estar diciendo apenas con, ya me perdí, creo que 8. Con 8 dígitos hexadecimales decimos ese número de 32 dígitos binarios. Se comprime mucho y se puede comunicar. Y encima decir un número binario, imagínense decirlo por teléfono. Anotá 110, 110. Te van a sobrar unos, te van a faltar ceros. Es un desastre. En cambio, tirar eso mismo en hexa es más fácil de comunicarlo por teléfono, bueno, o escribirlo en un mail, mandarlo por WhatsApp, lo que fuera.
Bien, tenemos fijado entonces cuál es nuestro sistema de representación. Va a ser el sistema numérico con base. Y nos aparecen alternativas en las bases. Entonces lo que puede pasar es que tengamos que hacer lo que les contaba recién. Tengo un cierto número, una cierta base, y lo necesito reexpresar en otra base. No está cambiando el sistema numérico, es siempre usamos esta convención de que tiene una representación unívoca, los dígitos están determinados por la base, los dígitos de disposición, el aporte que hacen va a ser en función de la posición dentro del número. Eso no cambia, pero sí puede cambiar la base. Entonces, para ir redondeando este módulo, nos queda hablar dos palabras de cómo podemos reexpresar un número de una base en otra. Por ahí se va a poner complicado porque vamos a estar trabajando como en la misma transparencia con números en dos bases, ¿no? Va a haber una base de origen y va a haber una base de destino. Va a haber una base de la cual parto y una base a la cual quiero llegar. Y un poco por eso habíamos introducido esa notación de los paréntesis y el numerito chiquito abajo. En función de cómo hacemos la conversión de una base a la otra, a decir verdad, en función de qué aritmética estamos usando, si la aritmética de origen o la aritmética de destino, nos van a aparecer dos maneras de hacerlo. Uno se llama el método de la multiplicación y el otro se llama el método de la división. A su vez, si estamos convirtiendo la parte entera o la parte fraccionaria, también va a cambiar el método. Porque una multiplicación, cuando estás trabajando con la parte fraccionaria, se te transforma en división y viceversa. A decir verdad, vamos a tener que tener relativamente presente 4 formas de cambiar de base. 2 para la parte entera, 2 para la parte fraccionaria. Empecemos por el principio. Vamos por la más fácil de todas, digo yo. La que es para los enteros y es el método de la multiplicación. Este método va a trabajar con la aritmética destino, es decir, usando la aritmética que corresponde a la base destino. Un enunciado típico de un ejercicio de cambio de base va a decir, sea el número tanto tanto expresado en la base tanto tanto, convertirlo a la base tanto tanto, ¿no? Y ahí tenés los 3 parámetros, base de origen, base de destino y cuál es el número que tenés que transformar. Y bueno, vamos a estar usando el método de la multiplicación o el método de la división en función del cual nos convenga más, cuál nos resulte más cómodo. ¿Qué vamos a hacer los humanos? Escaparle a la base 2, 8 y 16 como si fuera el coronavirus, ¿no? Le vamos a escapar y vamos a querer usar la base 10, que es donde nos movemos como pescado en el agua. En este caso, si usamos el método de la multiplicación, operamos con la aritmética de la base destino, y lo que vamos a hacer es explotar el sistema, la naturaleza posicional del sistema numérico con base, es decir, vamos a estar calculando el producto interior que expresa cuál termina siendo el valor. ¿Y cómo lo hacemos? Así, tomamos los dígitos que componen el número, en el orden que están expresados, y lo vamos multiplicando por la base origen elevado a una cierta potencia. Y esta cuenta, digamos, la potencia sería la de la posición en la que estamos. Para el primero es 0, para el segundo es 1, para el tercero es 2, y tal que va. Y esta cuenta, toda esta multiplicación y esta sumatoria, la vamos a realizar no en la aritmética de la base de origen, sino en la aritmética de la base de destino. Para que se vea un ejemplo, si me dan el número 1672, que en realidad no es el número 1672, porque es el 1672 en base 8. Acá lo tenemos, fíjense. Es el 1672 en base 8. Vamos a descubrir cuánto vale este número. Y lo queremos llevar a base 10. Justamente me conviene usar el método de la multiplicación porque como la aritmética que usamos es la destino y la base destino es la 10, listo, estas cuentas de acá están todas hechas en base 10 y no hace falta mayor explicación más que simplemente hacer las cuentas. Tenemos que 2 por 8 a la 0 para el dígito 2, 7 por 8 a la 1 para el dígito de la decena, por así decir, 6 por 8 al cubo para el dígito de la centena, 8 al cuadrado acá y acá 8 al cubo para lo que sería la unidad de mil. Estaba como mirando para adelante. Si hacemos estas cuentas, y de nuevo, las haces si querés en la calculadora, son cuentas en base 10. Fíjense lo que da. 8 al cubo es 512, 8 al cuadrado es 64, por 6 da 384, 8 a la 1 es 8, 7 por 8 es 56, 8 a la 0 es 1, 2 por 1 es 2.
Y si sumamos 512 más 384 más 56 más 2, nos da 954, que es el valor 1672 expresado en base 10. Si quieren, cuando es base 10, fíjense que yo acá arriba no le fui poniendo los corchetitos, los paréntesis y el 10, porque bueno, ante la duda es base 10, es como que decimos el que usamos los humanos siempre. Pero aquí, para que les quede prolijo el resultado, partimos de 1672, 1672 en octal y lo transformamos a base 10. La verdad que es muy directo, este es muy fácil de acordárselo, tal vez la única duda era sobre qué aritmética usaba, si la de origen o destino, pero bueno, es interesante que se acuerden uno de los dos métodos. Si se acuerdan de la multiplicación, el de la división es lo mismo pero al revés. ¿Por qué? Acá se usaba aritmética destino. En el de la división, ¿qué vamos a usar? Aritmética origen. Es como simétrico en algún sentido. Por eso les decía, si se acuerdan uno, el otro sale como por complementación, por así decir, o diciendo, era al revés del que ya me acordé. Y la cosa en este funciona de la siguiente manera. Vamos a explotar la naturaleza posicional del sistema, pero considerando exponentes negativos. Vamos a ir haciendo las divisiones por la base destino, operando siempre en la base origen, y cuando nos va quedando, cuando llegamos a un resultado nulo, que agotamos el número que estábamos queriendo transformar, significa que ya generamos la secuencia correspondiente de dígitos para expresarlo en la base destino. Entiendo que en palabras no se entiende ni J, ahora lo vemos con un ejemplo, no se preocupen. Si lo tratamos de poner con símbolos, la cosa sería así. Parto del número, recuerden que estamos operando en la base origen, entonces el número en cuestión va a ser, ¿qué cosa? Un cociente multiplicado por la base destino más un resto. Sí, digamos, el x0 es el resto, es decir, es ni más ni menos que el x módulo base destino. Pero yo tengo que escribir acá como un producto, en realidad es una división, ¿no? Lo que pasa es que la división en una línea de la transparencia no me entraba. Pero vos directamente tomás el número, lo dividís por la base destino y anotás dos cosas. Anotás el resultado de la división, que acá lo llamamos cociente 0, y anotás el resto. Estos dos valores son importantes. ¿Por qué es importante el resto? Bueno, porque va a formar el número expresado en la otra base. ¿Y por qué es importante el cociente? Bueno, porque el paso siguiente consiste en tomar, ahora, antes habíamos partido de X, ahora trabajamos con el Q0. Y a partir del Q0 lo volvemos a dividir por RD y nos aparece el Q1. Y a partir del Q1 lo volvemos a dividir por RD y nos aparece el Q2. Y seguimos sucesivamente ¿hasta qué momento? Hasta que se nos agote el cociente de 0. Les adelantaba recién, si no se entiende, a continuación lo vemos con un ejemplo. Y espero que con el ejemplo sí quede más claro. Claro, y vamos a jugar con un ejemplo en el cual sabemos el resultado. Partimos de la base 10. Obviamente me armé el ejemplo acá para mostrar en clase, siempre operando, bueno, al menos estos operando en base 10, para que la dificultad sea, o podamos concentrarnos en el método de cambio de base, y no tanto en andar haciendo cuentas en base 8, en base 2, en otra base. Eso lo van a tener que hacer desde ya en el práctico. Y les decía que corremos con ventaja porque 954 en base 10 era ni más ni menos que el resultado del ejercicio anterior. Entonces ahí teníamos que eran 1700 y pico, era el número en octal que estábamos transformando a base 10 y nos dio 954. Entonces, como que queremos recorrer el camino que recorrimos antes, ahora lo hacemos marcha atrás. ¿Y cómo arranca la cosa? Partimos de 954, o sea, 954 es nuestro primer valor que tomamos. Le calculamos, lo dividimos por 8 y nos aparecen dos cosas. Por un lado el resto, digamos, yo acá de nuevo lo noto en una sola línea, pero ustedes si lo hacen en papel y lápiz van a escribir 954 dividido 8, ¿no? Haciéndole la L, no sé cómo se llama, el simbolito para hacer la división, lo hacen dividido 8, van haciendo la cuenta y ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer un cociente y les va a aparecer el resto. ¿Vieron donde ponemos el lacito? Ahí está el resto. Noten esas dos cosas, el cociente y el resto. ¿Por qué? Porque el resto, acá está el 2, ese es importante, y después el cociente, ¿cuánto es?
Bueno, el cociente es 119. ¿De dónde salió el 119? Es ni más ni menos que, si yo a x, 954, si yo sabía que módulo 8 me da 2, si yo a 954 le resto 2, ¿qué voy a lograr? ¿Se acuerdan de la operación de módulo? Que 952 módulo 8 dé exacto, porque le resté el resto. Entonces la próxima división, si ahora la hago, si hago 954 menos el resto dividido la base, me va a dar un número entero. Me da 119. ¿Y por qué es importante el 119? Porque es el comienzo del próximo paso. Ahora hacemos de nuevo. Fíjense que habíamos arrancado en 954, ahora estamos con uno más pequeñito. Como verán, este algoritmo converge en algún momento, en un par de pasos, se me va a hacer 0 y ahí cortamos. Va de nuevo, 119 dividido 8 me da resto 7. Si hacemos la cuenta, 119 menos 7, 112. 112 dividido 8 da 80 más 32, da 14. En el paso que sigue, destaco, no pierdo de vista el resto. El primer resto fue 2, el segundo resto fue 7. Y sigo trabajando con el 14. Ahora hacemos 14 dividido 8. Me da resto 6. Y 14 menos 6, 8 dividido 8 me da 1. ¿Me siguen? Tenemos un nuevo resto y ahora el cociente Q2 es 1. Pasamos al paso siguiente. En el paso siguiente tomamos, noten cómo, a ver si se ve aquí. Este 119 lo escribí acá. Este 14 lo escribí acá. Este 1 lo escribí acá. Y esto va fácil, ¿no? 1 módulo 8 es 1. No hay duda, es todo. Si el valor es menor que el módulo, el valor es el resultado. No hay operación que hacer. Y, o sea, me da 1 allí. Y fíjense lo que sucede del otro lado. Ahora tenemos 1 menos 1, da 0. Dividido 8, 0. ¿Qué pasó? Llegamos al final del algoritmo. El algoritmo terminaba cuando alguno de esos cocientes parciales se hacía 0. Y en este punto, noten que el valor, ahora que no me lo acordaba, acá lo tengo a la vista, el valor correspondiente a 954 era 1672. ¿Lo ven? ¿De dónde salió? De acá. 1672. Son los restos. Los restos son el valor expresado en la base destino, con los cálculos hechos en la base origen. Entonces, ahí lo podemos construir. Lo único que tienen que recordar es que salen en el orden inverso. Aparece primero la unidad, después la decena, después la centena, después la unidad de 1000 y bueno, hasta que en algún momento terminamos. La verdad que son dos algoritmos sencillitos y tal vez la principal dificultad es acostumbrarnos a trabajar en bases que no sean la base 10, ver el número 1672 y que en la mente no sea el 1672, porque en realidad es el, de lo que estamos acostumbrados nosotros, el 954. En realidad es el 1672, pero de base 8. Y si trabajamos mentalmente en base 10, sería otro número. Bueno, con esto tenemos cubiertos los dos algoritmos, los dos métodos de cambio de base para la parte entera. Nos queda ver qué pasa con la parte fraccionaria. Pero con la parte fraccionaria hay un detallecito. Los números enteros representables con una cantidad finita de dígitos en una determinada base necesariamente van a tener una representación también finita de dígitos en cualquier otra base. El ejemplo de recién, vimos que un número entero de 4 dígitos en base 8 era representable como un número, también obviamente entero, en base 10 de 3 dígitos. ¿Puede cambiar la cantidad de dígitos? Sí, pero si era finita, también va a ser finita la representación en la otra base. A lo que voy es, nuestros algoritmos de conversión de la parte entera siempre terminan. Lamentablemente, con la parte fraccionaria, esto no es así. Es posible encontrar ejemplos en donde un número que es representable en una determinada base, un número, fraccionario, ¿no? Que es representable en una dada base con una cantidad finita de dígitos, puede que en otra base requiera una cantidad infinita de dígitos. Esto significa
que si aplicamos el algoritmo a tontas y a locas puede no terminar. O sea, caemos en un problema, ¿no?, de la detención de la máquina de Turing. Para evitar complicaciones, lo que siempre podemos hacer es aproximar el resultado calculando los primeros k dígitos de precisión. O sea, el enunciado normalmente, cuando se trate de convertir un número con parte fraccionaria, nos va a decir calcule los primeros 4 dígitos o calcule con una precisión de 4 dígitos. Eso quiere decir que tal vez pueden pasar dos cosas. Tal vez el número tiene una expresión precisa con 2 dígitos. Entonces, bueno, te dijeron hacerla con 4, pero ya con 2 fue preciso. Después de los primeros 2 dígitos vienen todos ceros en la parte fraccionaria. O tal vez tenía una expresión precisa de 10 dígitos, pero el enunciado te pidió calcular 4. Ningún problema. O tenía una cantidad infinita de dígitos y el enunciado te pidió calcular 4. De nuevo, ningún problema. Pasemos a ver con esta salvedad hecha cómo funcionan los dos algoritmos de cambio de base para la parte fraccionaria. Volvemos a visitar el método de la multiplicación, pero hay una salvedad. Así como el método de la multiplicación para la parte entera operaba con la aritmética destino, para la parte fraccionaria opera con la aritmética de origen. Por eso les decía, si uno se acuerda uno de los 4, te lo acordás bien, podés reconstruir los otros 3 que te faltan acordándote de esta peculiaridad, ¿no? Si el de la multiplicación de la parte entera era el destino, el del cociente de la parte entera era origen. Y lo mismo al revés, si el de la multiplicación para la parte entera era destino, el de la multiplicación para la parte fraccionaria es origen. O sea, con uno te acordás los otros 4. Bueno, en el caso de la parte fraccionaria, si usamos el método de la multiplicación, vamos a tener que operar con la aritmética origen y se basa en ir obteniendo los dígitos del resultado, digamos, expresados en la otra base, simplemente multiplicando la fracción por la base destino. Tan simple como eso. Es la verdad que yo cuando leí el algoritmo dije, esto no puede funcionar. Y después, practicando, jugando con el práctico, andaba bien. Y por desconfío después lo verificaba, ¿no?, con la calculadora que cambia de base o con el Wolfram Alpha, qué sé yo. O con Google, creo que Google también te cambia de base. ¿Cómo se obtiene el primer dígito? Es ni más ni menos que sería el primer dígito en la base destino, va a ser multiplicar el número en cuestión por la base destino. Tan simple como eso. Pero cuando haces este producto te da otro número con coma. ¿Con qué te quedas? Bien, te quedas con la parte entera. Digamos, estas dos cositas que están acá, estas dos cositas que se llama piso, también lo podemos leer en castellano como parte entera de. Ahora tal vez con un ejemplo va a quedar más claro. Y una vez que hacemos eso, ¿cómo sigue el algoritmo? Bueno, descarto la parte entera y me quedo con la parte fraccionaria. Y sobre la parte fraccionaria repetimos, volvemos a hacer el producto, volvemos a hacer el producto, volvemos a hacer el producto, hasta que pasen una de dos cosas. O el resultado de 0, en cuyo caso ya fue precisa la formulación en la otra base, o alcancemos la cantidad de dígitos de precisión que nos pedía el enunciado. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que les contaba recién, expresado si se quiere introducimos terminología, si ondita x-1, perdón, no lo mencioné, noten que el primer dígito del resultado, como es fraccionario, ahora es x-1. El segundo dígito va a ser x-2, x-3, ¿no? Estamos del otro lado de la coma decimal. Introducimos un poquito de notación. Si este chirimbolito sería la parte fraccionaria de, o sea, lo que se descarta cuando tomas la parte entera, si se quiere. El siguiente es de nuevo la parte fraccionaria del primer paso multiplicado por RD. Y después, lo que sale, el piso de, es el siguiente dígito. Y después lo que te vaya quedando, el ondita x2, es lo que tomas en el paso siguiente. De nuevo, por ahí acá, expresado de manera genérica, no se alcanza a ver. Les propongo que lo veamos en acción con un ejemplo en concreto. Tenemos el número 0,7632. Es un número que está expresado en octal. Y lo queremos pasar a decimal. Y fíjense que ahora cobré coraje. Y hasta en la transparencia vamos a atacar un ejercicio. Recuerden, ¿qué se usaba en el método del producto para la parte fraccionaria? Aritmética origen. Acá, en lugar de irme a decimal, me quedé en octal. Bueno, vamos a hacer las cuentas en octal.
Por ahí es un poquito más involucrado, pero es algo que sorprendentemente, estarán preguntándose ustedes, bueno, pero ¿y cómo hago yo un producto en octal? Sorprendentemente, el que les haya enseñado a multiplicar les contó un algoritmo de multiplicación y no les dijo una cosa, que ese algoritmo de multiplicación sirve para base 10, pero sirve para cualquier base también. Es el mismo algoritmo de multiplicación. Tenemos que tener solo cuidado con una cosa. Tenemos un conjunto diferente de dígitos. Noten que, por ejemplo, no puede haber un 9, no puede haber un 8 en un número en octal, obviamente. De la misma manera que no puede haber un 10, un 11 como dígito en un número decimal. ¿Cómo se escribe el 10? Bueno, pones un 0 y llevas 1 para el de al lado. Si te acordás de eso, aplicando el mismo algoritmo que usamos toda la vida para multiplicar en base 10, vamos a poder multiplicar en cualquier base, base 2, base 16, base la que quieras. Acá tenemos el primer paso. Y miren lo que nos pasó. El primer paso decía, toma el número 0,77632, que estaba en octal, y multiplícalo por la base destino. ¿Cómo 12? Si la base destino era 10. Sí, momentito. Es 10 en base 10. Pero ¿cómo se escribe 10 en base 8? Bueno, se escribe 12. Si tienen dudas, hagamos el cambio de base del 2 en base 8, llevémoslo a 10. Si quieren por el método de la multiplicación. Da 2 por 10 a la 0, 2, más 1, me perdí. 2 por 8 a la 0, era base octal, más 1 por 8 a la 1. Nos da 10. 8 más 2, 10. Bien. Ciertamente la 10 se escribe 12 en base 8. Ahí empiezan a aparecer las dificultades. Y noten esto, yo ahora estoy multiplicando 0,7632 y lo multiplico por 12. La parte de la fracción, ¿me cambia en algo el algoritmo de multiplicación? No. La cuenta se hace, si, por ejemplo, 7632 por 12. Lo único que cambia es que al final, cuando tengas el resultado, acá está el resultado. El resultado fue, si me olvido de la coma, ¿no? Fue 116.004. Me tengo que acordar que si acá la coma la corrí 4 lugares, acá la tengo que correr 4 lugares. Es lo único que hay que hacer. Entonces, en lugar de decir 116.004, digo 11,6004 o 11,6004. Otro detallecito. Estarán viendo cómo hacemos acá, si esto fue un producto, ¿cómo hago? 12 por 2, ¿cuánto da? 24. ¿Y da 24 en octal también? Sí, justo da 24 en octal también. Así que me queda 4, me llevo 2, ¿no? Porque fueron 24, me llevo 2. Y miren el siguiente es 12 por 3. O sea, 3 por 2, 6, más 2 que me llevaba, 10. Y 10 pongo el 0 y me llevo un 1 para el que sigue. Y después será, bueno, 1 por 3 es, ya me estoy perdiendo yo. 1 por 3 es 3 y uno que me llevaba 4. Y bueno, ahí ya me perdí definitivamente yo también. Pero bueno, el punto es que se parece, tenemos que tener solo esa salvedad de que cuando querés escribir, por ejemplo, 2 por 2 ningún problema, ponemos el 4. Pero cuando haces 2 por 3, 6 y 2 que me llevaba se va a 8, se te transforma en un 0. ¿Sí? Y te llevas uno para el que sigue. Ah, y el que sigue estaba acá, era este otro. Era 6 por 2, 12 y una que me llevaba, bueno, ya me perdí yo, pero digamos, me pierdo porque lo estoy haciendo horizontal. Si ustedes lo escriben vertical, como solemos hacer las multiplicaciones, no van a tener ningún inconveniente en verificar que ese producto termina dando el número que les puse aquí en la transparencia. Y si desde ya llegan a encontrar alguna transparencia con algún desliz, me avisan y lo corregimos. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, el algoritmo me dice, quédate con la parte entera, el 11. El 11 en base 8 es el primer dígito del resultado. Pero atención, el 11 en base 8, ¿cómo se escribe en base 10? Porque lo estamos pasando a base 10. Bueno, es 9. El 11 en base 8 es 9. ¿Y con qué tengo que seguir trabajando? Con el 0,6004. Es el próximo valor que tengo que multiplicar por 12, siempre operando en base 8. Lo hacemos, me da 7,405. Epa, ¿qué pasó? ¿Me falta un decimal? No, fíjense, porque si empezamos a hacer la cuenta, 2 por 4 es 2 por 4 es 8, pero ¿cómo se escribe 8 en octal? Es 1, 0. Así que acá me queda un 0 y me llevo 1 para el lado.
y luego 1 por 4 es 4, y uno que me llevaba 5. Acá está el 5. Porque después 0 por 12 es 0, y bueno, solo el 5 que me llevé es lo que queda. O sea, acá hay un 0 que no lo dibujo porque, bueno, los famosos son los ceros a la izquierda de la parte. Vieron que es hasta un insulto, o sea, vos sos un 0 a la izquierda. Es un insulto de alto nivel, porque tenés que entender matemática para saber que realmente un 0 a la izquierda de la coma no aporta valor. También es un insulto en el cual muestra que es un poco bruto el que insulta, porque, a decir verdad, los ceros a la izquierda de la parte fraccionaria alteran el valor, tienen impacto. Entonces un retruque nerd sería, vos sos un 0 a la izquierda, y el comeback sería sí, pero de la parte fraccionaria. Y bueno, a los dos les renuevan por un año más el carnet de nerd, ciertamente. ¿Qué nos da ahora? Nos queda un 7 en la parte entera, que, bueno, el 7 en octal también es un 7 en base 10, ningún problema. Bueno, los únicos dígitos raros serían el 10 en octal, que es el 8, el 11 en octal, que es el 9, y para de contar, porque ya el 12 sería un 10, no es un dígito. No les va a dar nunca 12 este producto, porque está multiplicando por 12, digamos, no puede dar más de 12. De nuevo, propiedades de la aritmética. Seguimos. Ahora, ¿qué tengo que multiplicar? El 0,405. Lo volvemos a multiplicar por 12 y miren qué me da. Me da 5,062. Obviamente el 5 es el próximo dígito que sale. ¿Y qué nos queda ahora? 0,062. Bueno, hacemos ese producto, lo multiplicamos por 12. Y fíjense, 0,062 por 12 no llega a 1, me da un 0. Bueno, no pasa nada. El 0 es un dígito válido en base 10 también. Y una observación. Acá todavía no dio 0. Seguimos pudiendo aplicar el método. Podemos seguir iterando un par de veces más y generando dígitos de precisión. Pero, ¿qué decía el enunciado? El enunciado nos pidió 4 dígitos de precisión. Así que, aun cuando no llegamos a 0, la ejecución del algoritmo corta por la cantidad de dígitos de precisión. Obviamente, si por acá arriba nos daba 0, frenábamos el algoritmo, bueno, antes de llegar a 4, ¿sí? Desde ya. Era el caso que les decía, que tenía una expresión finita en menos dígitos en la base destino. ¿Y dónde está el número que buscamos? El número que buscamos está ahí. Va saliendo en el orden correcto. Va saliendo primero el x-1, después el x-2, después el x-3, después el x-4. Entonces, ese número raro, 7632, fraccionario en base 8, se corresponde al 9750, que es un número por ahí más preciso, más bonito de expresar. Más allá de que después, ojo, si seguíamos acá, por ahí acá le aparecían más dígitos fraccionarios y no era el 975 milésimas. Por ahí acá había algo más, pero como trabajamos con 4 dígitos de precisión, bueno, no nos enteramos, no lo vamos a saber. Si este método está, nos queda obviamente por completitud, vimos el del producto de la parte fraccionaria, nos queda ver el del cociente para la parte fraccionaria. Y al igual, si antes el método de la división usaba la aritmética de origen, el método de división de la parte fraccionaria va a usar la aritmética destino. Es como que son complementarios. Son complementarios producto y cociente entre sí, y son complementarios producto y producto si es parte entera y parte fraccionaria. En este caso, ¿cuál es la idea de este método? Bueno, este es muy parecido al método del producto para la parte entera, pero teniendo en cuenta que al tratarse de la parte fraccionaria, teniendo en cuenta que la potencia a la cual se eleva la base es negativa, ¿qué significa multiplicar algo por, no sé, 10 a la menos 2? Significa dividirlo por 10 a la 2. ¿No? El menos en el exponente transforma un producto en cociente. Así que, de nuevo, estamos haciendo la misma fórmula del producto, la misma, si se fijan. Una sola salvedad, que ahora el exponente es negativo y va desde 1 hasta acá. O sea, son justamente negativos porque son 0, menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos k. La expresión, así resumida, de alto nivel es la misma, pero en la práctica consiste, en lugar de hacer productos, consiste en hacer cocientes. Un poco por eso se llama método de la división. Y funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, para convertir el mismo número que teníamos antes,
el 0,7632 de base 8 lo queremos llevar a base 10. Tengan presente que ahora estamos con, como es el método del cociente, va a ser base destino. O sea, vamos a estar operando en base 10. Y la cosa es así. Arrancamos por el 2. Este 2 está, de alguna manera, está dividido por 8 al cubo. Perdón, 8 a la cuarta. Entonces noten el 2 va a estar dividido por 8, dividido por 8, por 8 y por 8. O sea, dividido por 8 a la cuarta. Luego el 3, no se pierdan con los paréntesis. Bueno, o después revisen que los paréntesis también estén bien. El 3 tiene que estar dividido por 8, 8, 8. Entonces acá está por un 8, 2 8, 3 8. El 6 tiene que estar solo dividido por 2 8 y el 7 por un solo 8. Esto lo hacemos en la calculadora y se la banca, o en Excel, donde lo quieran hacer la cuenta. Así que la idea sería 2 dividido 8 más 3, este resultado dividido 8 más 6, ese resultado dividido 8 más 7 y ese resultado finalmente dividido 8. Y cuando lo hagan, para sorpresa o no, les va a dar 09750. Creo que en este caso hasta daba preciso y todo. No me acuerdo, háganla por ustedes. Igual, al ser un enunciado de convertir una parte fraccionaria de un número, siempre nos van a estar indicando con qué precisión lo tenemos que calcular. Entonces, si en la calculadora aparecen 28 dígitos fraccionarios, bueno, copiaremos lo que nos diga el enunciado que tenemos que copiar. En ese punto cortamos. Acá no hay que aplicar ninguna función de redondeo ni nada, simplemente vamos operando hasta llegar a la cantidad de dígitos que nos pedía el enunciado. Ok, un poco como síntesis. ¿Qué métodos vamos a estar prefiriendo de cambio de base? Los humanos, sin duda, vamos a querer siempre operar en base 10. Entonces, si es desde la base 10 o hacia la base 10, vamos a estar eligiendo producto o cociente según estemos convirtiendo parte entera o parte fraccionaria. Habrán visto que no tenemos ningún método para convertir un número que tenga las dos cosas, parte entera o parte fraccionaria. Ningún problema, porque 5,2 es ni más ni menos que 5 más 0,2. O sea, si tiene un número que tiene la coma por la mitad y tiene parte entera y tiene parte fraccionaria, lo que hay que hacer es convertir la parte entera por un lado, convertir la parte fraccionaria por el otro y después juntar los resultados. No hay mucha historia. En el práctico les vamos a pedir que hagan eso o eventualmente en el parcial si tomamos este tipo de ejercicio también. En el parcial, en el examen de conceptos. ¿Y qué pasa con las computadoras? Bueno, las computadoras es algo parecido como nosotros, pero ellas se sienten muy cómodas en la base 2. O sea, van a querer operar en base 2 toda vez que se pueda. Y le agregan una restricción adicional, porque van a tratar de evitar en la medida de lo posible que se tenga que hacer un uso excesivo de la operación de división. ¿Por qué? Bueno, lo van a estudiar más adelante. En Arqui se trata de una operación muy costosa a nivel de tiempo de ejecución. Más allá de que, bueno, en Arqui lo que van a ver es cómo mejorar el desempeño de esa operación, así todo, con las optimizaciones y todo, haciendo, no sé, una división SRT igual. Es una operación costosa de implementar, costosa de ejecutar. Y bueno, si vos podés optar y te quedas con la de producto en lugar de la de cociente, hacelo con la de producto. Inclusive a veces que la multiplicación en base 2 tiene ciertas propiedades que vamos a ver más adelante en la materia, que se termina resolviendo sin siquiera tener que hacer producto. Es simplemente un corrimiento. Sin usar el hardware multiplicador vamos a poder estar haciendo ese producto, porque está en base 2, de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más veloz. Bueno, con esto redondeamos este segundo módulo y el próximo módulo, bueno, se va a tratar, vamos a hacer como un alt-tab, si se quiere, vamos a hablar un poquito del lenguaje de programación C y después sí retomamos la parte más teórica que veníamos desarrollando. El próximo paso sería, bueno, ver específicamente cómo se representan, no sé, números con signo, cómo se implementan las operaciones, etc. Pero antes de retomar ese tema que se conecta más con este segundo módulo, el módulo 3, bueno, vas a versar acerca de lenguaje de programación. Voy a estar tomando yo en el punto en el cual deja Fede. Nos vemos en el próximo. Dejamos acá.